Bueno, bienvenidos a esta nueva clase teórica expositiva. Espero que estén todos muy bien. En esta clase vamos a hacer un repaso, vamos a reforzar algunos aspectos de lo que trabajamos en la última clase práctica en la que comenzamos a ver el tema de la ciudad industrial. Recordemos que venimos trabajando con la unidad 1 de geografía que tiene que ver con la conformación sociohistórica de la ciudad de Córdoba. Ya analizamos dos de las fases en las cuales habíamos dividido la geografía urbana de nuestra ciudad. Trabajamos con la idea de una Córdoba colonial, con las transformaciones de la ciudad moderna a fines del siglo XIX, y ahora vamos a empezar a trabajar con el concepto de una ciudad industrial. Si leyeron el texto que acompañaba a la clase 7, les explicaba ahí algunas nociones básicas acerca del desarrollo de la ciudad y también de los procesos en general de industrialización. En primer lugar, lo que habíamos dicho es que si bien las ciudades existen desde la antigüedad, sabemos muy bien, y eso lo trabajamos con el concepto de Roncayolo, que las ciudades se van transformando, sobre todo en la medida que van tomando funciones, características en relación a los cambios en los modos de producción y de organización social que predominan en cada época. Entonces, ahí tenemos que la ciudad industrial del siglo XX va a ser muy diferente del estilo de ciudad previa, tanto de la ciudad colonial como de la ciudad moderna. ¿Por qué? Porque van a aparecer nuevos problemas, nuevos objetos urbanos, otras formas de vivir la ciudad. Por este motivo es que pensamos que hay que hacer un análisis o estudiar el proceso de industrialización de una ciudad. Partimos de la premisa que existe una relación entre industrialización y desarrollo urbano. Sin embargo, lo que hay que aclarar es que esta relación no es unívoca, puede variar, no está tan determinada, va a depender de cada lugar, cada época. Por ejemplo, ustedes han trabajado, no me acuerdo si en historia de cuarto año, el proceso de industrialización en Inglaterra, el crecimiento de las ciudades con la revolución industrial. Bueno, lo que pasa es que no podemos trasladar ese modelo a diferentes espacios, pero sí, ahí tenemos un indicio de que industrialización tiene un impacto sobre las experiencias urbanas, los desarrollos urbanos. Ahí quiero hacerles un paréntesis. Bueno, en ese documento de Word tuve que hacerles un comentario breve sobre la industrialización en Argentina. Yo supongo, no sé si lo habrán visto, algunas categorías probable que sí, pero bueno, simplificando en exceso este tema, nosotros lo que tenemos que trabajar o plantear es que para nuestro país el proceso de industrialización, o por lo menos el marco teórico que más predomina, es el que habla de una industrialización sustitutiva de importaciones. Bueno, me gustaría que en algún momento me comenten en el foro si ya conocían ese concepto, si lo habían visto. Si no lo han visto, es muy probable que muy pronto ya lo trabajen con Pablo. Ese proceso de sustitución de importación estuvo muy ligado al crecimiento de algunas ciudades de nuestro país, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, en el cual se produjeron una serie de migraciones internas. Incluso la sociología argentina nació en parte ocupándose del impacto de ese proceso. Eso lo van a tener en cuenta porque en historia lo van a trabajar, es muy probable cuando estudien el peronismo. Cuando hablo de sustitución de importación estoy hablando de un proceso de industrialización que es fuertemente dependiente de acontecimientos externos, es decir, de motivos internacionales que obligaron a los países latinoamericanos a manufacturar aquellos bienes de consumo que antes se importaban. Entonces, en síntesis, la ciudad industrial tiene una lógica de funcionamiento particular, van a aparecer los polos industriales, nuevos barrios, nuevas instituciones, sobre todo porque su población es mayor, se van a hacer reformas para el transporte, la circulación. Es un tipo de ciudad completamente diferente. Pero pasemos a nuestra disciplina, a la geografía. ¿Qué ha dicho la geografía sobre este tema de la ciudad industrial? Bueno, fundamentalmente la geografía se ocupó de una serie de subtemas o de aspectos de los procesos de industrialización y de cambios en las ciudades, como los procesos de suburbanización masiva, el surgimiento de una cultura de consumo basada en el automóvil con el crecimiento de las ciudades, la fragmentación de las ciudades, sobre todo cuando se convierten en metrópolis.
también una serie de cambios de decadencias de ciertos aspectos de la ciudad a su interior y la creciente segregación. La formación de guetos es también un tema que va a aparecer mucho en el análisis de los geógrafos. Pero pensemos que esos temas tienen una influencia norteamericana en principio y europea también después muy fuerte. ¿Qué quiero decir? La agenda de la geografía urbana estuvo muy marcada por esa influencia, sobre todo norteamericana. Por ejemplo, el análisis de este concepto que yo les presento, que es el de ciudad fordista, quedó muy atado a una escuela teórica norteamericana de sociología que se llamó la Escuela de Chicago. Y bueno, entonces lo que nosotros podemos pensar es que quedará en nosotros ver los matices, no solamente para lo que es un país periférico en términos de producción, sino para una ciudad que, ya lo hemos visto a lo largo del tiempo, reivindicó en muchos casos su aislamiento, su diferencia con respecto a otras ciudades. De todas maneras, si tenemos que encontrar algunos puntos en común, si hay algo que es común desde los Estados Unidos hasta Córdoba para la ciudad fordista, es el despliegue concéntrico cada vez más amplio hacia una periferia. Como dice un geógrafo urbanista norteamericano que se llama Edward Soya, la metrópolis fordista es urbana y suburbana a la vez. Bien, hasta acá hicimos una presentación teórica de por qué construimos la categoría de ciudad industrial o fordista. Ahora vamos a bajar un poco a la ciudad de Córdoba, que es lo que nos ocupa. Para analizar este aspecto de la ciudad de Córdoba del siglo XX, nosotros nos basamos en un texto de un historiador norteamericano que se llama James Brennan. Si bien el libro su sujeto central habla sobre el cordobazo, para llegar a ese tema debió explicar cómo se fue industrializando la ciudad de Córdoba y cómo impactó eso en el trabajo, en las prácticas de las personas. En este caso, en esta primera parte, vamos a quedarnos con la primera mitad del siglo XX, es decir, más o menos entre 1900 y 1950. A partir de ahí, la primera pregunta que se hace Brennan es ¿cómo era Córdoba al comenzar el siglo? Es uno de los ítems que yo les puse para desarrollar su escrito. Vamos a quedarnos por ahora con los datos que presenta más que con las interpretaciones. Ahí estuve leyendo algunos de los trabajos, ojo con cuando analiza un poco la parte más política. Ahí Brennan está haciendo como una serie de inferencias que no las desarrolla demasiado. Pero vamos a los indicadores concretos. Bueno, ahí Brennan les dice que Córdoba, desde unas décadas atrás, cuando se empieza a transformar el modelo productivo, había traído una gran cantidad de inmigrantes europeos desde fines del siglo XIX. Y como ustedes saben bien, esto lo habrán estudiado, aunque las expectativas de tierra propia, trabajo agrícola, estaban presentes, esas posibilidades en general fueron acotadas. Por lo tanto, gran cantidad de esa masa inmigrante se va a dedicar a actividades urbanas. Y ahí es cuando nosotros tenemos ese año clave de 1914, en el cual Brennan empieza sobre todo porque ahí hay varias estadísticas, ¿no? Pero Brennan dice que hay muchos trabajadores inmigrantes dedicándose a actividades urbanas en la ciudad de Córdoba. De todas maneras, en 1914, Córdoba todavía era lo que se llama una ciudad de tamaño medio. En ese entonces tenía 135.000 habitantes. ¿Qué tipo de industrias existían en esa época en la ciudad de Córdoba? Bueno, primero que nada quiero aclararles alguna cuestión con respecto al modelo general. Hay algunos historiadores de la economía que dicen, bueno, era un modelo agroexportador con industrias, es decir, la época de la Primera Guerra Mundial, ahí alrededor de 1914, todavía ni siquiera se estaba empezando a desarrollar el proceso de sustitución de importaciones. Hubo un impacto de la guerra en la rearticulación de la producción, pero seguía teniendo un carácter muy acotado de esa industrialización argentina. En realidad, lo que suelen plantear los historiadores de la economía es que ese modelo va a cambiar fuertemente en la década del 30. Entonces, si analizamos cuáles eran las industrias de Córdoba para 1910, 1914, bueno, vemos todas eran de bienes de consumo livianos, sobre todo textiles o alimenticias.
Ahí Brennan les plantea algunos nombres, la conocida Farga Hermanos de Calzados, varias cervecerías como la Anglo-Argentina que estaba en barrio San Vicente, después se muda a San Martín. Todas las industrias tenían que ver con estos bienes de consumo, es decir, textil, alimenticio. Y eso determinaba una clase obrera que no era menor, digamos, para 1914 tenemos una clase obrera de más o menos, dicen las estadísticas de algunos historiadores, 11.700 personas. Si hacemos el cálculo es cerca de un 10%, ¿no?, de la población. Sin embargo, ahí lo que vamos a ver es que, y esto tiene que ver con el análisis que muchos plantearon en su escrito, la actividad industrial dejaba algunas marcas, unas huellas en la ciudad, pero todavía Brennan está entendiendo como que es una ciudad muy marcada por ese aspecto sociológico previo, digamos, como una clase media, una ciudad más burocrática. Eso, al ser un capítulo introductorio, Brennan lo pasa muy por encima, digamos. Entonces, por eso es por ahí que a algunos en sus escritos no les quedó muy claro esto de cuando hablaba de los radicales rojos. Bueno, de hecho, Brennan ahí pasa muy rápidamente los debates acerca de si la Argentina radical de principio de siglo representaba a la clase media, como se dijo frecuentemente, pero a mi entender habría que revisar un poco ese concepto. Pero bueno, volvamos a las industrias. Recordemos que esas industrias se instalaban en barrios, en estos barrios pueblos aledaños al casco céntrico de la ciudad, que luego, con el paso del tiempo, en realidad, con la extensión de la ciudad, no van a quedar tan lejos del centro de la ciudad, no van a estar tan alejados. Esa etapa de las primeras industrias va a marcar esos barrios pueblos y van a ser íconos que encontramos hoy en día en esta ciudad contemporánea de un paso industrial. Lo vamos a ver en Alberdi, en San Vicente, en San Martín, y en algún punto uno puede ver ese pasado industrial en decadencia, podríamos decir, muchas veces en aquellos barrios pueblos. La pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ¿cuándo se da una proyección industrial de Córdoba con un ímpetu mayor? ¿Cuándo se da ese quiebre, esa ruptura del tipo de ciudad? Bueno, nuevamente ahí Córdoba no es demasiado ajena a este modelo que estamos hablando, que comienza una primera fase de sustitución de importaciones en la década del 30. De todas maneras, ahí yo hablo de década del 30 y les estoy incorporando un hito importante que es de la década anterior, pero lo podemos englobar dentro de ese periodo, que fue la creación de la fábrica militar de aviones. Acontecimiento junto con las políticas provinciales de promoción de la industria de la década del 30 durante los gobiernos sabatinistas, contribuyeron a dar forma a este paradigma de una ciudad industrial. Bueno, como les había dicho, la creación de la fábrica militar de aviones se produce en 1927 durante el gobierno de Alvear a nivel nacional. Brennan ahí comenta que un poco por presión de la corporación militar, un poco por devolución de favores. Recuerden de historia que en esta época aún muchos de los miembros de la corporación militar eran de la UCR, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de este proyecto? Bueno, nos interesa que se inicia lo que creo que Brennan denomina ahí un proyecto de industrialización castrense. Recuérdenlo siempre esto, los procesos de industrialización latinoamericanos no fueron iguales al proceso más gradual que estudiamos para Inglaterra en cuarto año, por ejemplo. Requirió siempre de estas influencias externas, de apoyos de otros actores. Y en este caso, sí, de Córdoba, sí, bien había un desarrollo de esa industria textil alimenticia que estaba más ligado a extranjeros, a italianos, ingleses. Este momento fuerte de industrialización se produce en base a una corporación estatal que es la de la cúpula militar. Bueno, entonces respecto a la fábrica de aviones, ahí Brennan señala que fue uno de los mayores emprendimientos industriales de la década del 30 a nivel nacional, que tenía unos 600 trabajadores,
23 edificios, 65 hectáreas de espacio para trabajo industrial. Aunque señala que sí, para los 30 todavía era difícil mantener su funcionamiento porque no siempre llegaban los fondos desde el plano nacional. Es importante este aspecto porque aunque después las plantas vayan a diversificar su producción, no solamente tenga un carácter militar, los rasgos de ese pasado castrense van a quedar, digamos, durante mucho tiempo la sindicalización en las fábricas va a estar prohibida. A su vez, se sentó precedentes para otras fábricas militares en la provincia, las de Villa María, Río Tercero, San Francisco. Y ahí hay un punto muy importante que plantea explícitamente Brennan. Dice, se creó un interés en los sectores militares por asegurar la viabilidad de Córdoba como un centro industrial permanente. Pensemos esto en un contexto, digamos, en un país con tantos golpes de Estado, digamos, con tanta injerencia de la corporación militar, no va a ser un dato menor, digamos, para que durante varias décadas Córdoba se posicione como el centro industrial del interior. De todos modos, este proceso de industrialización de los años 30 también fue posible gracias a la intervención estatal y el apoyo gubernamental. Recordemos que desde el 36 en adelante en Córdoba gobernó el radical Amadeo Sabatini, quien desarrolló un programa de obras públicas. Eso ya lo vimos un poco en otro texto, si no me equivoco, en el de Ansaldi, que también tiene que ver con los diques, las represas que permitieron generar energía hidroeléctrica, los caminos, la industrialización liviana. Esto de la energía hidroeléctrica va a ser muy importante también por la cuestión de las tarifas reducidas energéticas para las industrias. Entonces ahí Brennan les comenta que a fines de la gobernación de Sabatini los establecimientos industriales se habían duplicado con respecto al gobierno anterior. Entonces, recapitulemos, tenemos un comienzo de siglo con una industria bastante liviana, tenemos un hito fundamental que es la creación de la fábrica de aviones, que va a ser el puntapié después para el desarrollo automotriz, metalmecánico de la ciudad de Córdoba. Y tenemos esos gobiernos de Sabatini como tres aspectos relevantes hasta los años 40 más o menos. El segundo tema que trabajaron ahí en su actividad era IAME, las Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado. Pero, ¿cómo vamos a llegar a IAME? ¿Cómo hacemos la conexión? Bueno, ahí el texto de Brennan hace como un salto. Por ahí eso se notó en los trabajos de que al no desarrollar Brennan la intertextualidad en términos de la historia política de lo que iba pasando, por ahí les quedó como un salto. Pero bueno, vamos a hacer una aclaración. En los años que le estoy hablando del sabatinismo a nivel provincial, entre el 36 y el 43, eran años en los que Córdoba iba a contramano del proyecto nacional. Es lo que ustedes van a estudiar como que a nivel nacional ejercían el poder partidos relacionados a la restauración conservadora. No sé si eso ya lo estarán viendo con Pablo. Mientras que en Córdoba gobernaba el radicalismo. La emergencia de IAME tiene que ver con la emergencia del peronismo, digamos, de un proceso que se da entre el 43 y el 45. El peronismo también estuvo, bueno, ya lo van a ver eso ustedes, inmerso en la cuestión militar. Obviamente Perón formaba parte de esta corporación, inició un proyecto industrialista que van a estudiar ustedes en historia con Pablo. Pero lo que me interesa destacar en este momento a mí en geografía es que teníamos un precedente de industria militar en Córdoba y ahora tenemos un gobierno liderado por un general que busca industrializar el país. Por lo tanto, si tenemos ese antecedente y este contexto nacional, son condiciones óptimas para reforzar lo construido en la etapa previa. Entonces llegamos a 1951 con el surgimiento de IAME. Lo primero que hay que rescatar de IAME es que no es una fábrica, sino un conglomerado de fábricas, como les repito, las industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Eso les da ahí ya indicios de la rama a la que se desarrolla, que tiene una base, digamos, en esa fábrica militar de aviones y que tiene participación del Estado. Más bien es propiedad del Estado, digamos. Surge de la fusión de diferentes fábricas militares de Córdoba en el contexto en el que se intentaba orientar esas plantas a otros bienes,
como la producción de automóviles. Entonces, IAME emerge en un contexto de reorientación industrial y de intento de dinamizar la industria argentina. Y es ahí justamente en esos años 50 donde ya teníamos unos antecedentes importantes, pero se convierte a Córdoba como claramente el primer centro industrial del interior. Y eso va a durar, podríamos decir, 2 décadas, los años 50 y los años 60. Vamos a desarrollar rápidamente algunos rasgos importantes de IAME. Esto lo han desarrollado ustedes en las actividades, así que vamos a tratar de ir rápido. Pero bueno, IAME fue muy importante porque transformó de alguna manera la cultura industrial local al introducir nuevas tecnologías, procesos laborales modernos más típicos del Fordismo, también una serie de prácticas gerenciales modernas. También influyó mucho en la demanda de ingenieros y eso lo que hizo es promover transformaciones en otros ámbitos del desarrollo de la ciudad, como la transformación de la educación clásica, ¿no? Porque al haber nuevas actividades se requieren nuevas formas de enseñanza. Las fábricas de IAME estaban concentradas en las afueras de la ciudad, ahora sí estamos hablando de una periferia mucho más alejada que la de los barrios pueblos. Los militares ya tenían complejos diseminados por varios lugares de la ciudad y las actividades de IAME van a estar concentradas en el sudoeste. Y al sudeste de la ciudad, también en Ferreira, eso lo vamos a desarrollar un poquito más de detalle en la clase que viene, había una importante fábrica de tractores que se va a transformar en un eje de la producción automotriz cordobesa. Por ahora no lo aclaré muy bien, después en otra clase vamos a ver un mapita, pero ya vamos identificando que para esa Córdoba industrial va a haber 2 grandes polos al sudeste y al sudoeste de la ciudad. Para 1955 las fábricas de IAME producían variada gama de vehículos, ya los aviones comerciales, militares, pero también automóviles de uso cotidiano como el Graciela, también producían materiales relacionados a la producción agrícola, tractores. También se convirtió Córdoba en uno de los principales productores de motocicletas del mundo, ¿no? Les comenta que durante un corto tiempo los automóviles producidos fueron accesibles para una clase media obrera local, y es decir, era una producción orientada a consumo interno. Pero me interesa destacar fuertemente este aspecto. Quiero que se queden con este aspecto que tiene que ver con que, en base a un proyecto más de tipo corporativo castrense, se produjo una diversificación, es decir, una producción industrial más orientada al consumo interno. Pero eso lo que hizo es generar una cultura obrera muy particular. Las plantas de IAME tenían gerentes militares, por lo tanto, eso lo vieron bien con el texto de Brennan, había una estricta disciplina militar en las plantas, la sindicalización estaba prohibida, había autoridad estricta de la dirigencia. Y en algún punto entonces la eficacia de ese complejo de IAME tenía que ver con una cierta dureza de las condiciones laborales. Entonces, para ir sintetizando lo que desarrollamos en esta clase, IAME, y si nos vamos un poco más atrás, su núcleo original, que es la fábrica de aviones, marcaron el rumbo industrial de la ciudad de Córdoba, tanto en el tipo de producción como en condiciones laborales, en las nuevas tecnologías aplicadas típicas del Fordismo, en las nuevas prácticas gerenciales que les decía antes. Eso de alguna manera tuvo efecto bastante marcado y notorio sobre el desarrollo económico posterior de Córdoba. Ahí Brennan les va a decir 2 o 3 cosas. Les va a decir, bueno, esta experiencia lo que hizo es tornar atractiva la ciudad para nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque le dotó de experiencia local en ingeniería, permitió que hubiera trabajadores calificados, una mano de obra experimentada y sobre todo sometida ya a esos rigores de esa disciplina castrense o militar. Por otra parte, también nos señala Brennan que los funcionarios locales en algún punto aprendieron a fomentar un proceso de industrialización. Entonces encontramos que ya para los años 50
predomina en términos laborales un sector no tradicional. El sector tradicional de la industria sería el que hablábamos antes, digamos, de los bienes de consumo livianos, textiles, alimenticios, pero ahora la ciudad va a girar en torno a un sector industrial en algún punto bastante desarrollado tecnológicamente, no tradicional, y que va a marcar el pulso del desarrollo de la ciudad en torno a la industria metalmecánica. Bueno, en las próximas clases nos queda por ver la llegada de las empresas transnacionales a la ciudad de Córdoba, el impacto, qué pasó con las sucesivas crisis industriales, y una vez visto eso, sí podemos desarrollar un poco más de las transformaciones que se producen en la ciudad, en los barrios, en la vivienda, en la circulación, y en cómo también esta cultura industrial influye sobre las formas de sociabilidad, sobre las actividades políticas, etc. Bueno, espero que estén todos muy bien. Espero que les sirvan estas exposiciones por vía de formato de video. Es importante que nos contactemos, que nos comuniquemos por los foros, y si tienen algún tipo de dudas no duden en consultar.